Gálatas 5, versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor y Salvador, te rogamos, o más bien te imploramos, que bendigas tu santa palabra a nuestro bien, y que estas cualidades que menciona tu siervo, Señor, el apóstol San Pablo, podamos manifestarlas en nuestras vidas como fruto del Espíritu con el cual nos has sellado para la vida eterna. Así que gracias una vez más por tu palabra, y te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos titulado la exposición con la que dimos inicio a esto, Andando en el Espíritu. Y hoy voy a titular esta exposición Amando en el Espíritu, porque el andar implica que nosotros vamos a manifestar cierto patrón de conducta. Y en este caso vamos a observar que en esa lista de cualidades que hace el apóstol Pablo menciona al amor. Así que debemos andar en amor. Ahora, hay una pregunta que vale la pena que nos hagamos. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, ¿por qué estimó necesario, al abordar ciertas cosas, insertar esos dos versículos o esa frase que aparece en esa porción de la misiva que él envió a los hermanos en Galacia? ¿Qué es lo que tenía en mente y qué es lo que estaba notando en este grupo humano en la ciudad de Galacia, o en el territorio, si se quiere, de Galacia? Eso queda más o menos allá en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, para que se den una idea. El problema que encaraban los hermanos en Galacia, o la iglesia, es una fuerte división. Había una cantidad de emociones y sentimientos que estaban allí flotando en el aire, en esa congregación, y estaba causando muchos daños. Y la razón, habíamos explicado en la exposición anterior, que ese tipo de fractura dentro de la integridad de la iglesia, y que sin duda afectaba también los hogares, porque cuidado, cuando la iglesia va mal, eso lo llevamos a casa, ¿no? Si estamos todos peleados acá, vamos a suponer, ¿no? Esto es un ejemplo. Y nos vamos a casa, usualmente cuando vamos en el auto vamos hablando del lío que hay. Y eso empieza a crear también un poco de diferencias dentro de la casa, y en fin, se arma un lío bárbaro. Es tóxico el asunto o el tema, el ambiente de tensiones dentro de la iglesia. Y sucede pasar a veces viceversa. Cuando la casa no está bien, se traen esos problemas también a la iglesia, y entonces la iglesia comienza a sufrir. Así que esto que nos está diciendo Pablo es muy serio, es muy importante, tiene una aplicación tremenda a la vida de la iglesia contemporánea. Y entonces este señor lo que está tratando de abordar es el impacto que tiene en la vida de la iglesia y de los hogares y las personas una doctrina o un evangelio que no está enfilando en el objetivo o el propósito original de ese evangelio. Cuando nosotros tratamos de más o menos elaborar un evangelio que se ajuste más a nuestra idiosincrasia, a nuestras convicciones. Un resumen de lo que estaba pasando, esto lo voy a pasar más o menos rápido porque lo vi la semana pasada, y ustedes después pueden corroborar esto en casa leyendo toda la carta, se los recomiendo. Pero en el capítulo 1, versos 6 y 7, más o menos Pablo nos da una síntesis de qué es lo que le estaba preocupando, y que hasta inclusive le molestó, lo ofendió a Pablo lo que estaba pasando en Galacia, porque había gastado tiempo en presentar un evangelio claro, transparente, directo, bíblico, si me permiten la expresión ahora. ¿Y qué pasa? Bueno, habían estado manipulando ese evangelio, torciéndolo en otra dirección. Dice: estoy maravillado
de que tan pronto, y noten ustedes la brevedad en que sucede esto, él no hace mucho que había predicado y ya estaban empezando a permutar las ideas que les había compartido Pablo para irse en otra dirección. Dice que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, es decir, Pablo, también se puede decir el Espíritu Santo, para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es muy importante el verso 7, porque si Pablo no lo hubiese puesto allí, el verso 6 nos podría dejar la idea, aunque equivocada, ¿no? Pero la idea de que sí hay otro evangelio. Por eso Pablo dice que se hayan ido a otro evangelio y luego aclara, no es que haya otro, no existe otro evangelio, hay uno solo. Hay un solo programa de salvación. Hay una sola noticia que vale la pena. Si alguien viene con otro plan, si viene con otra promesa en lo tocante a la salvación de las almas, mis queridos, no presten atención. Eso es lo que había pasado en Galacia. Acá la palabra esa perturbar es muy interesante. En el original quiere decir sacudir a las personas de un lado para el otro, si vamos al valor semántico de ese término. Y entonces, claro, esto degeneró en dos problemas bastante serios, que cuidado, tal vez en la manera de pensar de hoy no lo veamos esto grave, pero en realidad para la iglesia histórica, en todo momento, este problema ha sido gravísimo y Pablo pone el punto en la cosa. Primero, en el capítulo 3, versículo 1, esa actitud y ese evangelio correcto nos lleva a la desobediencia a la palabra de Dios. Dice, oh Gálatas insensatos, es decir, gente que no está usando bien la cabeza. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que noten ustedes que el problema dice, ¿quién los llevó a ustedes a desobedecer la verdad? Nosotros tenemos que entender algo desde el vamos con esto, ¿no? Si nosotros agarramos el evangelio, que es uno solo, y decimos, no me gusta, Dios acá me plantea un plan que no cuadra conmigo, no estoy de acuerdo con esto. Por lo tanto, yo creo que el evangelio que aceptaría yo es este otro. Y entonces, en fin, armamos en nuestra manera de pensar. Todos somos en esta área un poco filósofos y decimos, bueno, yo creo que la vida es esto, la otra vida es lo otro, y la única manera de cruzar de esta realidad a la próxima es siguiendo esta escalera artificial al cielo. Pero Pablo dice que eso es desobediencia. No importa si estamos convencidos de que eso funciona, es desobediencia. Desobediencia a la palabra de Dios. Desobediencia al evangelio que apunta a la persona y a la obra de Cristo como único medio de salvación. Entendamos este asunto. El mundo no tiene otro mensaje de esperanza a menos que venga a ese evangelio de Cristo Jesús. No nos va a salvar la religión. Esto lo hemos dicho tantas veces desde el púlpito. No nos salva la religión, no te salvas por venir a la iglesia todos los domingos, no te salva leer la Biblia, no te salva el participar de rituales. Lo que te salva es el evangelio de Cristo, la buena noticia. Y que no es el evangelio, el hecho de conocer el evangelio, es lo que dice el evangelio, hacia dónde nos lleva esa buena noticia, y es que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, y solamente en Él y nada más que en Él. Así que uno de los serios problemas cuando nosotros escuchamos una predicación torcida es caer en desobediencia flagrante ante Dios. La segunda cosa, capítulo 5, verso 15, es que caemos en la desestabilidad en nuestras relaciones fraternales. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Palabras fuertes del apóstol Pablo, acá evoca, ¿no es cierto?, las fieras que se pugnan, ¿no es cierto?, por ver quién es la superior, y se muerden y se destrozan unas a otras. Qué triste es que, pienso yo, a la iglesia, que es el pueblo que debe promulgar la paz entre los hombres,
un mensaje de reconciliación con Dios y entre los seres humanos, lo que están haciendo es que en lugar de proyectar este programa de Dios para la humanidad, lo que hacen es morderse unos a otros. Y yo digo, pero bueno, a ver, ¿cómo hacemos nosotros para salir a evangelizar diciendo acá tenemos el mensaje de paz y esperanza que tanto necesita el mundo cuando nosotros mismos estamos en guerra? Y lógicamente la sociedad se mata de risa. Va a decir, pero escúchame una cosa, a ver, ustedes nos vienen a hablar de paz y reconciliación cuando ustedes se están matando, ¿por qué no se miran ustedes primero? Y tienen razón. Es una vergüenza, pero tienen mucha razón. Entonces lo que hay que hacer es tomar nota de esto que está marcando Pablo a la gente de Galacia, gente creyente obviamente, y por supuesto esto tiene proyección a la iglesia contemporánea. Algunos insistían en esta iglesia que para poder experimentar plenamente la gracia de Dios, tenían que volver a la ley. Para resumirlo, había que judaizar. Eso implicaba guardar los mandamientos, circuncidarse, guardar las fiestas propias de la tradición judía, judaizar. Entonces, el Evangelio, la noticia está bien, pero hay que agregarle acciones, hay que agregarle obras. Nosotros debemos hacer algo para condimentar, para ayudar a Dios a que nosotros experimentemos la salvación. Y resulta que, claro, esta gente, la ironía de todo esto es que ellos decían, tienen que cumplir la ley, pero en realidad con su actitud y predicación, lo que estaban haciendo era fragmentando y quebrando la ley. En el verso 14 del versículo 5 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y noten lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es notable porque el apóstol Pablo acá está citando el Antiguo Testamento cuando pronuncia esas palabras. Se va al libro de Levíticos, capítulo 19, verso 18, donde dice, no te vengarás. Y luego dice, ni guardarás rencor. Noten ustedes, no tomes venganza y no guardes esa bronca, ¿no es cierto?, dentro tuyo, rencor a los hijos de tu pueblo, sino, o lo contrario es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto es notable, porque si miramos la ley, lo que ellos decían que debían cumplir u obedecer, en la actitud de estas personas en el versículo 15 nos damos cuenta que no estaban cumpliendo lo que ellos decían que tenían que cumplir, porque precisamente todo esto de morderse y en fin, casi agarrarse poco menos que a los golpes, esto muestra entonces que sí existía la venganza, la irritabilidad, la bronca dentro de la iglesia entre estos creyentes de Galacia. En una oportunidad se presentó a Jesús, ustedes creo que se acuerdan de esto, o un intérprete de la ley, un teólogo, un hombre de Biblia, y venía desafiando prácticamente a Jesús, él y todos sus secuaces, ¿no? Jesús tenía, no Jesús, pero los religiosos, el clero tenía un problema con Jesús. Jesús no tenía un problema con ellos venía a predicar el Evangelio, pero esta gente no lo pasaba. Y a tal punto que lo mandaron a la cruz. Y entonces uno de ellos, eso está en el capítulo 22, versos 35 en adelante de Mateo, se presenta al Señor y le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús lo pesca al Señor Y entonces le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Acá podemos hacer toda una disertación acerca de esto, ¿no? Pero básicamente es, lo tienes que amar con todo lo que eres. No es amar con algo, pero no con lo otro. Hay que amarlo con el corazón, con el sentimiento, con nuestra comprensión. Todo lo que somos tiene que estar completamente encauzado y centrado en la persona de Dios. Y entonces dice, este es el primero y grande mandamiento, pero no termina allí, lo agarra este señor y le dice, y el segundo, querido, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez se va al espíritu de la ley. Noten que entonces lo que hay acá es un resumen importante de toda la ley. Amarás a Dios con todo lo que eres
Y el segundo mandamiento, que está ligado a este, es también importante y es semejante, dice, amarás a tu prójimo. Claro, acá nos podemos preguntar, bueno, pero cuando dice semejante, ¿en qué se asemeja el primer mandamiento con ese segundo mandamiento? Porque el Señor dice, el otro es semejante. ¿En qué, Jesús? En el amor. No podemos hacer semejante a Dios con el prójimo. No los podemos nivelar a los dos. Dios es Dios, el prójimo es el prójimo. Primero hay que pensar en Dios, pero luego como consecuencia se piensa en el prójimo. Y la semejanza entre unos y otros es que así como amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Así que esto es importante porque en aquel entonces los judíos decían, no, yo tengo que amar al que me ama y al que me la hizo, bueno, le damos una pateadura, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente y no se salvaba a nadie. Y Jesús lo que hace es dar vuelta a todo ese concepto tradicional de cabezas para abajo, ¿no es cierto? Le dice, no señor, el amor es un asunto pivotante. Y por eso dice, al final de toda esta sección, en el verso 40, los que tienen ahí el Mateo 22, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vale decir que cuando leemos toda la ley, en fin, acá tenemos un sentido genérico de la ley, todo el Antiguo Testamento, profetas, salmos, el Pentateuco, los primeros libros o 5 libros de la Biblia, a eso se le llamaba la ley y los profetas. Dice, bueno, cuando tú leas todo el Antiguo Testamento, y esto es hermoso desde el punto de vista hermenéutico, porque nos ayuda qué guía debemos seguir y cuál es la orientación que debe tener nuestra interpretación. Y dice Jesús, tenemos que entender la ley y los profetas en base al concepto del amor. Todo lo que Dios quiere enseñar entonces en cuanto a nuestras relaciones en todo el Antiguo Testamento es tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. Y toda la historia de Israel la vemos en esa fluctuación de fracasos y éxitos porque en momentos amaban a Dios y de repente amaban al mundo y se apartaban. Era justamente por la carencia de amor, de respeto y reverencia a Dios que se salían de la tangente, entraban en idolatría, comenzaban entonces como consecuencia a perder de vista el concepto de prójimo y hacían explotación de la otra persona, esclavizaban a la gente y, en fin, históricamente Israel se metió en unos líos impresionantes en el Antiguo Testamento que llegan a ser inclusive una vergüenza histórica, ese pueblo de Dios. Así que el Señor dice, todo el Antiguo Testamento está centrado, gira en torno a este concepto tan importante que es la ley del amor. Más adelante el Señor Jesucristo, ya en una forma más privada, se va a dirigir a los discípulos que eventualmente van a llegar a ser los apóstoles. Estos hombres que nos están enseñando estas cosas en el Nuevo Testamento, las columnas que sostienen la iglesia desde el punto de vista doctrinal. La base apostólica o doctrina apostólica. Y le dijo a los discípulos, eso está en Juan 15, verso 17, los que toman nota. Dice, esto os mando, dice que os améis unos a otros. Y es interesante porque los apóstoles, cuando escucharon esto del Señor Jesucristo, lo que hicieron es transmitir ese mandamiento a la iglesia. Por eso vamos a encontrar que a través del Nuevo Testamento uno de los mandamientos importantes que se da a la iglesia es practicar el amor. Amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Y cuidado, porque a veces nos aprendemos ese versículo 14 de memoria y decimos, os mando que os améis unos a otros, pero tenemos que mirar que en 2 versos atrás Jesús dice esto, que os mandéis unos a otros, y luego agrega, fíjense en el estándar de cómo debe practicarse ese amor, dice, como yo os he amado. O sea que corremos a memorizar el verso 14, perdimos de vista el verso 12. Y el verso 12 es el que regula el verso 14. Y en el verso 14 Jesús dice lo mismo, pero hace una aclaración, hay un agregado allí, dice que ese amor que debemos practicar es como yo os he amado. Y claro, acá nos habla obviamente de un amor que es sacrificial, ¿no? En este caso. O sea que para lograr este tipo de amor, nos dice en el Evangelio, en ese mismo pasaje de Juan, en el versículo 9, que debemos permanecer en el amor de Cristo. Después otra vez les invito que lo lean en casa, el capítulo 15 de Juan es precioso, pertenece al último sermón que le presentó a los discípulos.
Así que Jesús, para lograr cumplir este mandamiento y amarnos unos a otros, dice, tienen que permanecer en mi amor para poder amar y cumplir de esa manera el sentido espiritual de la ley. Si ustedes se van a Efesios, en el capítulo 5, fíjense en lo que nos dice el apóstol también que escribió esta carta, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que fíjense qué interesante entonces, porque acá Jesús y Pablo nos llaman, los dos, nos llaman a ¿qué cosa? Amar. Esto no es una inventiva de hombres que están enamorados con el amor, con el concepto. Nos están diciendo tanto Jesús como el apóstol Pablo que debemos practicar el amor y siguiendo el modelo de Cristo, no el modelo de los hombres. Hay una famosa obra escrita por Platón, que fue un discípulo de un gran maestro de Grecia, que también fue un dolor de cabeza para aquella cultura ateniense, llamado Sócrates. Y Platón, uno de los libros que ha escrito se llama El banquete. Y en ese banquete tenemos a Sócrates y otros sabios o gente, digamos, de cierto nivel, y disertan acerca del amor. Y es un libro muy interesante, yo los animo a que lo lean, es un poco crudo, pero a mi juicio, de cómo yo veo las cosas, porque está el amor entre los jóvenes. Yo creo que aquí hay un poco de pedofilia en la doctrina que se plantea en ese libro. Esto es, en fin, algunos si lee filosofía, después podemos tener una conversación sobre este asunto. Pero es maravilloso escuchar a estos hombres de, qué sé yo, el siglo V antes de Cristo y parte del siglo IV, que disertaban acerca de cómo definir el amor. Ese es el tema del banquete. No le llega ni por aproximación, yo me he leído el libro de punta a punta, y no le llega ni por aproximación al nivel y la altura que tiene la descripción del amor que hacen el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, y en fin, toda la Escritura. Es algo impresionante. Cuando nosotros definimos el amor en los términos hollywoodenses, que vamos a ver una película y nos muestran parejas que se enamoran y tienen ese amor meteórico, ¿no es cierto?, que es cuestión de 2 horas que vemos la película y bueno, se enamoran, todo es romanticismo, no hay problemas, y si hay problemas se solucionan en 5 minutos, y bueno, al final de la película, colorín colorado, comieron confites, ¿no es cierto?, y chao, y seguimos para adelante, nos vamos todos a casa. Y vamos contentos diciendo, ay, cómo me gusta, especialmente las chicas, ¿no?, las jóvenes, ay, cómo me gusta, qué romántico el actor, cómo me gustaría que mi marido me ame, mi novio, mi marido me ame así como este rubio de ojos celestes la amó a la actriz de la película. Vamos, querido, aterrizar, es una película de Hollywood. Eso es una irrealidad, eso no es el amor. El amor es agarrar y tener relaciones antes de la primera noche que se conoce, se van a tomar un café y después se van por ahí. No, mi querido. Eso es una tragedia y estamos observando los desmanes sociales que se están produciendo. Tenemos jovencitas con un índice de embarazo prematuro, sin padres, chicos que no conocen a sus padres, que es un lío social tremendo. ¿Por qué? Porque se nos está dando un concepto equivocado de lo que es el amor. Por eso acá lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos seguir el modelo bíblico, el ejemplo de Cristo de lo que es amar y amar verdaderamente. Cuando nosotros volvemos a Gálatas, en el capítulo 5, verso 15, ¿qué dice? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también nos consumáis unos a otros. Lo que menos se ve en ese versículo, como resultado de la doctrina planteada por estos falsos exponentes, es el cumplimiento de amarse unos a otros. Acá se está siguiendo ideas, no se están siguiendo modelos. En este caso.
dentro de la iglesia de Cristo y a veces dentro de los hogares de la iglesia estaban siendo resultado de un evangelio malentendido. Cuando nosotros llegamos a entender a ver cómo le ponemos, la esencia del evangelio, actuamos diferente. Es porque no entendemos bien el evangelio que realmente actuamos a veces como los paganos. Y eso está mal. Y la satisfacción de los deseos de la carne es lo que muchas veces toma lugar en la vida de los creyentes, que se enlistan ahí en los versos 19 al 21 y que explicamos un poquito más a fondo la semana pasada. Por eso este hombre nos dice en el verso 16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es precisamente cuando andamos entonces en el espíritu que manifestamos el fruto del espíritu, cuya cualidad es, en este caso, el amor. Comienza con esa hermosa virtud o esa cualidad, este gran hombre de Dios. Acá podemos parar y preguntarnos, bueno, pero a ver, Pablo puso la palabra amor en la cabeza de la lista por accidente, lo puso porque es un romántico espiritual, o es porque realmente hay una razón del por qué poner el amor primero. Hay ustedes van a leer muchos comentaristas, y yo estoy en desacuerdo con esto, y les voy a explicar ahora por qué. Que dicen que estos hombres o autores humanos de la Biblia escogieron del lenguaje que se hablaba en ese entonces, un griego popular, se le conoce como el koiné, o que quiere decir común, ¿no es cierto?, el de todos los días, así como nosotros hoy acá hablamos el inglés de calle, el inglés de todos los días. Dicen que estos hombres escogieron de todo un vocabulario ciertas palabras, la que se le antojó, para expresar una idea dada. Y estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque en tal caso, entonces, si tomamos como punto de referencia esta lista que tenemos acá, quiere decir que el apóstol Pablo, por antojadizo nomás, se le ocurrió poner primero la palabra amor, como en realidad podría haber puesto la palabra gozo, o mansedumbre, o templanza, o benignidad primero. Pero no, en ese momento dado se le dio por poner la palabra amor primero. Así que no hay que darle mucha importancia al orden de los conceptos. Y estoy totalmente en desacuerdo porque en última instancia el autor de la Biblia es Dios. Si realmente hemos llegado a entender el concepto de la inspiración, que es Dios el autor original y que lo que hizo fue utilizar instrumentos humanos para revelarnos su voluntad, entonces tenemos que pasar en un sentido a Pablo. Sí, es cierto, Pablo fue usado para expresar estas verdades teológicas, pero ¿de dónde viene eso? ¿Viene de Pablo? No. La Biblia nos dice claramente que la Escritura fue inspirada por Dios y que dirigió a estos hombres de Dios para expresarnos su voluntad. Y Dios no hace como nosotros, que se queda sentado en el escritorio y dice, bueno, ¿qué palabra agarro yo acá? ¿Agarro esta o agarro aquella? O mejor dicho, a ver, ¿empiezo con amor o empiezo con mansedumbre? Bueno, amor es más corta y me va a ahorrar un poco de tinta. No. Dios lo que hace es decir todo porque quiere que así se diga y no de otra manera. Por eso Jesús dijo en una ocasión que ni un tilde ni una jota va a pasar de las Escrituras. Hasta el más mínimo detalle, lo que está en las Escrituras es lo que Dios quiso que esté y cómo quiso que esté. No cambiando los valores. Si hay un artículo es porque Dios quiso que ese artículo esté ahí. Si hay un verbo, el verbo tenía que estar ahí. Si Dios puso amor primero por inspiración es porque esa palabra tiene que encabezar toda la lista. No es que jugó a los dados y dice, bueno, a ver, ¿cuál palabra va a ser la primera? Y tiró, o la ruleta, ¿no es cierto? Y cayó en amor primero y entonces el Señor comienza con eso. Para mí eso es un disparate teológico cuando se trata de abordar las Sagradas Escrituras. Y es por eso que, otra vez, por minimizar el valor y la integridad de la palabra de Dios, es que se tergiversa el Evangelio y toda la doctrina en general y en última instancia termina afectando la vida de la iglesia, de nuestros hogares y de nuestras vidas. Ojo con esto. El amor encabeza la lista y es una acción deliberada por parte de la inspiración. Dios quiso que entendamos la importancia relevante de esa cualidad encabezando
la lista. Y saben una cosa, la pone primero en la lista porque es la única manera de tratar con el problema en mano que encaran los Gálatas. Pablo dice, señores, ustedes tienen que arrancar por el amor, se tienen que amar. Primero hay que amar a Dios, porque cuando amamos a Dios no tocamos la palabra. A nadie se le va a ocurrir tratar de ponerle palabras en la boca a Dios. Si lo amamos, lo que Dios dice es sagrado. Si no lo amamos, hacemos cualquier cosa con la Biblia. Pero si lo amamos, mi querido, nosotros somos aplomados. Y luego, lógicamente, si amamos a Dios, bueno, vamos a manifestar el amor en beneficio de los demás. En el capítulo 5, verso 1 dice que hemos sido libertados en Cristo Jesús. En el verso 13 dice que hemos sido liberados para practicar el servicio por amor a los unos a los otros. Así que Pablo constantemente tiene en mente este concepto del amor porque eso no se veía en la congregación de Galacia. Otra vez, capítulo 5, verso 15 nos aclara esta situación. Para el apóstol Pablo y para toda la Escritura, el amor es la virtud por excelencia, hermano querido. Es la reina de las virtudes en cuanto a la vida cristiana o el andar en el Espíritu. No podemos practicar las otras cosas si no tenemos amor. Es justamente el amor lo que nos hace entonces disfrutar la vida y estas cualidades que se enlistan después. No podemos borrar el amor, no tienen sentido los otros conceptos si no tenemos esa pauta del amor. Es por amor que Dios nos ha salvado a nosotros. No es porque nosotros lo amamos a Dios. Es más, la Biblia nos dice, Dios es amor. Y entonces nosotros amamos a ese Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Hay una incapacidad natural en el hombre para amar a Dios. Todo lo contrario, el hombre por naturaleza lo odia a Dios. Pero entonces Dios nos ama a nosotros, los escogidos, y nos trae otra vez a Él y aprendemos a amar. Somos niños. Nosotros tenemos una nietita que para mí es preciosa, ¿no? Como abuelo. ¿Y qué es lo que hacemos? Esa nena a mí no me puede ni ver. Es chiquita todavía, ¿no? Cuando la quiero alzar, me saca la cara, me empuja, sale corriendo. Con mi consuegro tampoco quiere saber nada. Es chiquita. No me va a ofender a mí eso. Entiendo, ya tuve 3 hijas grandes, así que ya pasé por el asunto, ya sé cómo son los chicos. Los chicos está pegada con la abuela, con su mamá, con las tías. Bueno, está bien, hay que darle el tiempo, pero ¿qué hago yo? ¿Me pongo a pelear con la nena? Mocosa desgraciada, ¿cómo que no me das un saludo, no me das un beso, qué sé yo? ¿Y la colgamos de un árbol? No, ¿qué le damos? Amor. ¿Es así o no, padres? ¿No empiezan ustedes a amar a sus hijos? Le cambian los pañales, le dan de comer, le hacen caricias, le secan las lágrimas. Ese tremendo sacrificio que hacen las madres desde que ya van gestando la criatura, porque no es cuando nacen, sino cuando van adentro y luego cuando vienen al mundo. Ese cariño, esa ternura, esa conexión casi mística que hay entre madre e hijos. Y entonces el chico comienza a crecer aprendiendo lo que es amar. Y es interesante porque cuando hay chicos que se les quita ese ambiente de aprendizaje, son personas que salen frías y no saben amar. A veces son violentos, a veces hay personas que nacen y crecen siendo psicópatas, están enojados con todo el mundo, con la sociedad, porque no han recibido amor y piensan que todo el mundo está contra ellos. Es importantísimo la educación de ser amados para aprender a amar. Bueno, eso hizo Dios nuestro Padre. Yo no aprendí a amar a Dios, Dios me enseñó a amar. ¿Y cómo me enseñó a amar? Amándome primero y con amor eterno. Y entonces experimentando los gestos del amor de Dios en actos concretos, es que comenzamos a enamorarnos y comenzamos como hijos entonces a decirle gracias y a amar a ese Dios con esos actos concretos a través de la vida cristiana. Cristo, mi querido hermano, mucha gente que pregunta, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Usted me puede demostrar, pastor, cómo sé yo que Dios me ama? Bueno, mi querido, mira la cruz. Y ahí tienes la respuesta elocuente de cuánto Dios te ama. Dios te ama infinitamente y quiere darte gratuitamente la salvación. No tienes que hacer absolutamente nada y no puedes hacer absolutamente nada. Dios te ama y te ama con amor eterno y quiere ofrecerte la salvación gratuita por gracia, porque es un Dios de todo amor. Y entonces quiere enseñarnos a amar en esos términos.
O sea que todas las otras virtudes mencionadas acá toman forma partiendo de esta premisa, el principio del amor. En otras palabras, el amor es como la hebra que conecta todo lo demás. Es el hilo. Las señoras usan esos hermosos collares de perlas y todas esas cosas, ¿no es cierto? Brillantes y bien pulidas y talladas. Pero si ustedes, claro, miramos las perlas, decimos, qué hermosas perlas que tiene, señora. Pero nadie ve que adentro de la perla está pasando la hebra que sostiene las perlas juntas. Si arrancamos ese cordón, esa línea que conecta y mantiene todas las cosas en orden, las perlas se pierden y chao, se terminó el collar. El amor es ese hilo que conecta todas estas virtudes preciosas que brillan y muestran la gloria del gran Dios que compartió estas cualidades con nosotros. Es el amor el que las conecta, las trae a su función perfecta, y entonces nosotros podemos manifestar esa gloria de Dios. Si se van un poquito a Colosenses, fíjense en el capítulo 3, versículo 12 al 14, lo que nos dice este hombre. Dice, vestíos pues, otra vez, 13, versos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y dice, ¿cómo, no? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esos son los parches, digamos, las partes que debe tener ese vestido, ese traje. O sea que cuando te pones el traje, esa vida en Cristo, lo que va a ver el de afuera en ese vestido es esto. Personas amados, entrañable misericordia, etcétera, ¿no es cierto? Y luego agrega soportándoos, es decir, ¿cómo vamos a manifestar este vestido? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Si alguien no tiene queja, bueno, no hay problema. Pero en este caso, si alguno tiene algo, así es como debemos comportarnos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez tenemos repetido el ejemplo, el modelo de conducta. Y luego agrega esto, y sobre todas estas cosas que mencionó en el versículo 12, vestíos ¿de qué cosa? ¿Qué dice ahí? De amor. Vestíos de amor por encima de todo, y explica por qué es importante. Porque el amor es el vínculo perfecto. Esa es la importancia radical del amor. La palabra acá, vínculo, significa que une todas las cosas en el griego, en el original. El vínculo ideal, el vínculo perfecto. Colosas también había encarado una cantidad de problemas internos por una predicación errada, doctrinas torcidas, que al fin de cuentas había desembocado en conductas hostiles dentro de los miembros de la congregación y que estaban afectando severamente el comportamiento y la integridad de la iglesia. Noten que en el versículo 5 de Colosenses, ahí en ese capítulo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cuando dice hacer morir, quiere decir hazlo inoperante. El muerto ya no sirve para nada. Lo que está muerto, muerto es. No tiene ninguna actividad. Lo que está diciendo entonces, estas cosas, háganlas, mátenlas, háganlas morir. Ya no tienen que manifestarse más en ustedes. Y entonces indica una serie de cosas. Y luego en el versículo 7 nos dice que en otro tiempo anduvimos en estas cosas, que ya hicimos morir. Cristo, cuando aceptamos a Cristo, se nos dio una nueva naturaleza, estas cosas dejaron de ser. Pero fíjense que en el verso 7, verso 8, dice, pero ahora, ya que han hecho morir aquellas cosas, dice, ahora también vosotros dejad también estas cosas. Y empieza una lista que es muy semejante a la que hace Pablo a los Gálatas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Eso es lo que estaba pasando en Colosas. Otra vez, volvemos al argumento de cómo es posible que en Galacia los hermanos se estaban tratando como nos dice Pablo. Y acá en Colosas, la misma cosa. ¿Cómo es posible que esta iglesia, la gente estuviese todavía actuando con ira, enojo, malicia? Pero la realidad es que existían estos problemas. Por eso Pablo dice, muchachos, hay que poner las barbas en remojo y dejarse de macanas. Hay que dejar estas cosas, hay que vestirse, hay que ponerse un saco nuevo. No el saco antiguo, maloliente, fétido, sucio, lleno de hilachas y suciedad, basura, mugre. Dice, vístanse de ese saco que ha sido emblanquecido en la sangre del perfecto y bendito Hijo de Dios.
Y entonces Pablo, a continuación, nos va a hablar de la necesidad de renovación como un proceso. Lo que en teología llamamos, si escucharon este término, el proceso de santificación, que ya en algún momento vamos a hablar en otra ocasión de esta importante doctrina de la Biblia. La santificación es el proceso a través del cual Dios nos va apartando, nos va haciendo cada vez más a la imagen de Cristo Jesús, va trabajando con nuestro carácter. Y verso 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, etc. Noten ustedes qué interesante, hay dos cositas que vale la pena subrayar allí. En primer lugar, tenemos que el modelo, dice allí, conforme a la imagen de Dios. Y obviamente acá creo que se dan cuenta que alude al capítulo 1, verso 27 del libro de Génesis que estábamos mirando en la escuela dominical. Pero resulta que el modelo, la imagen del primer hombre, quedó distorsionada por la caída. Entonces acá tenemos conforme a la imagen del segundo Adán, que es Cristo Jesús. No podemos ser formados porque ya somos el modelo de la primera imagen, la imagen de Adán. Un desastre. Pero ahora entonces se nos llama a ser como Cristo, seguir ese modelo, seguir ese ejemplo, el nuevo Adán. Y dos, tenemos el proceso. Dice, se va renovando. Esa frase en griego está en un presente. Es decir, es una acción continua, o mejor dicho, la voz es pasiva. Otra vez, acá es importante, no los quiero aburrir con esto, pero si Dios escogió un tipo, ¿no es cierto?, la voz pasiva, que quiere decir que el individuo, el sujeto es el que recibe la acción, es porque Dios quiso que sea así. En este caso, la voz pasiva, si la traducimos al español, sería va siendo renovado. No es se renueva uno mismo, no, es la acción se está efectuando sobre el individuo. Estoy siendo renovado y sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que es la obra de Dios en nosotros. Va santificando, nos va renovando, va limando todo lo duro, todo lo áspero, lo calloso, y nos va alisando, nos va puliendo, nos va sacando brillo para que podamos resplandecer y ser luz reflejada de Cristo Jesús. Y entonces verso 2 dice, vestíos como escogidos de Dios, y etcétera, y todo esto debemos ejercitarlo según nos dice en el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra su hermano. Pero entonces vemos que se agrega ese verso 14 donde dice todo esto debe hacerse en el tema del amor, que es el vínculo, lo que vincula todas estas enseñanzas, todos estos conceptos y cualidades que menciona el apóstol Pablo, el vínculo perfecto. O sea que nos une a Dios el amor y nos une también los unos a los otros. Hermano, piensa un poquito el impacto que tiene esto sobre nuestras vidas si lo aplicamos. En tu casa, acá en la iglesia entre nosotros, con otras iglesias. No se fracasa con Dios, siempre se gana. Pero hay que sujetarse a Dios. Hay que seguir el ejemplo de nuestro modelo. Si seguimos otros ejemplos, otros modelos o los deseos de la carne, bueno, todo nos va a salir como la mona. Pero si nosotros seguimos el modelo divino, siempre triunfamos. Esto funciona. Así que este tipo de amor que menciona Pablo no es una opción, es un mandamiento. Y si nosotros no le prestamos atención a esto, caemos en desobediencia, que fue lo que indignó a Pablo en primer lugar cuando escribía a los hermanos de Galacia. Así que, más o menos rápidamente, para atar todos los cabos acá, podemos sacar algunas conclusiones de tipo práctico para que ustedes se llevan y mediten. ¿Qué tipo de amor nos otorga o nos presenta el apóstol Pablo acá? Bueno, en primer lugar, es un amor que viene de Dios. Capítulo 5, verso 22 de Gálatas. Es el fruto del Espíritu. No es un amor que sale de ti. Es un amor que es dado por Dios. Es algo diferente. Es un amor sobrenatural. Dios produce en nosotros ese tipo de amor, el famoso agape, que a muchos les gusta esa palabra. Es decir, la tendencia natural del hombre es que cuando a mí me dieron una piña, un cachetazo, es venganza, retribución. Si vos me la das, te voy a dar una paliza, ¿no es cierto? Yo te la voy a devolver.
Esa es la tendencia natural. Si usted va por la calle y viene un loco y de repente le metió una trompada en el estómago, y usted lo caza, el primer ladrillo que encuentra en el camino, si sale corriendo, trata de tirárselo. Buscamos un abogado. En casa, si los cónyuges, uno me hizo algo, querido, yo te corto la cabeza. Acá no comés. La camisa que te la planche tu madre. Anda a dormir al patio. Y el hombre, bueno, también, ¿no es cierto? Se manda a mudar, maltrata a la mujer. No, mis queridos, eso no va. Eso es un principio que está manifestando cosas que son de la carne. Dios no produce eso en nosotros. Eso no puede venir de Dios y no viene de Dios. Dios lo que produce es amor, y es un amor que viene inyectado por el Señor. Es un fruto del Espíritu, es un fruto de la tercera persona de la Trinidad, que es Dios. La segunda cosa es que es un amor que sirve. El amor que menciona Pablo, el amor que es fruto del Espíritu, es un amor que sirve, no que es servido. El hombre natural, cuando ama, quiere la retribución de ese amor. Los muchachos, y yo fui muchacho, le decimos a las chicas, ¿me amás? Sí, querido, te amo. Bueno, mostrámelo. ¿No? Y mujeres también, Hace muchos años, cuando era un adolescente temprano, una mocosita del colegio me dice, ¿me querés? Y le digo, sí, querida, ¿cómo no? Te quiero. Y me dice, bueno, quiero que repitas el año para demostrarme que quieres. Mire qué lindo la mocosa, ¿Qué tal la nena? Hay mujeres que dicen, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me compras un anillo de brillantes entonces para demostrarme tu amor? Vamos, querida, por favor. El amor bíblico no es el que dice, a ver cómo me lo demostrás. No, el amor bíblico sirve al otro, siempre piensa en el otro. ¿Qué dijo Jesús? Dice, el primer mandamiento es ama a Dios. Y el segundo, a tu prójimo. No dice, ámate a ti. Son 2 mandamientos, no 3, son 2. Entonces, atenti con esto. Aquí en este caso se habla de un amor que sirve. Capítulo 5, verso 13 dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Más claro, échenle en agua. Ahí tenemos la definición del tipo de amor que tenemos que hacer. Así que nosotros como creyentes, como esposos, como hijos, como esposas, tenemos que pensar en esto. No es lo que espero del otro, es lo que yo le doy al otro. Y entonces Dios ha de obrar para producir en el otro la misma actitud de convivencia. Número 3 es un amor que se sacrifica. Efesios capítulo 5, verso 2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usualmente lo que queremos es que el otro se sacrifique por mí. ¿Por qué yo me tengo que sacrificar? ¿Pero qué se cree el otro? No, señor. Eso es lo que hace el pagano. Eso es lo natural. Pero tú y yo somos sobrenaturales. Dios está morando en nuestras vidas. Y entonces sí es cierto que nuestra tendencia en la carne dice, ¿qué se cree el otro? ¿Por qué yo tengo que hacerle los favores? Pero el hombre que es de Dios es el que toma la iniciativa y se sacrifica, inclusive cuando me dan una cachetada. Dios, el Señor Jesucristo fue a la cruz a pesar de que le dieron una tremenda pateadura. Nosotros hubiésemos dicho, pero ¿qué se cree? ¿Que se vayan todos al infierno? ¿Cómo me pinchan la cabeza con una corona? ¿Me dan látigo? ¿Me agarran a patada y me hacen encima llevar el madero con el cual yo quiero salvarle la vida? ¡Al cuerno con todo el mundo! Se agarra las valijas, se pega la vuelta y se va para arriba. Y arréglense como puedan. Gracias que Dios no actúa de esa manera. Nosotros actuamos de esa manera. Pero su amor es sacrificial. ¿Y qué dice Pablo? Tenemos que imitar, tenemos que andar en el amor de Cristo que se sacrificó, ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Y ese es nuestro modelo. Número 4 es un amor que practica la tolerancia. Otra vez Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. ¿Saben lo que quiere decir la palabra soportar en griego? Quiere decir mantenerlos arriba. Cuando uno tiene una persona allí sosteniéndola, se cansa. Es decir, cuando aguantamos y dan ganas de dejarlo que se caiga. ¿Por qué tengo que aguantar a este? Bueno, eso quiere decir mantenerlo arriba, es el concepto. Amar es tolerar a la otra persona y tolerarla especialmente cuando es difícil e imposible de tolerar.
Claro, es fácil decir a aquella persona que es difícil de tolerar, bueno, viejo, ¿sabes qué? Anda a freír papas, querido, que te ayude Lola. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos, este tipo es difícil, pero Señor, dame la gracia y yo voy a amar a esta persona. Eso es lo que nos hace diferentes. Y por último, es un amor que vincula. En el capítulo 3, verso 4, otra vez dice, es un amor que ata los cabos. Dice, un amor que es el vínculo perfecto. Eso es producto del Espíritu. Eso es lo que Pablo quiere que estos hermanos de Galacia practiquen y por extensión cada uno de nosotros. Y todo esto, mi querido hermano, es fruto del Espíritu de Dios. Jerry Bridges escribió un libro titulado Me lo pasó mi hija y le doy gracias. Se llama The Practice of Godliness. Y tomando como punto de referencia 1 de Corintios, capítulo 13, aquel famoso himno del amor, y luego un poco de el apóstol Pedro, hace una paráfrasis de las cosas que dice Pablo y Pedro. Y con esto termino. Quiero que escuchen. Soy paciente contigo porque te amo y quiero perdonarte. Soy gentil contigo porque te amo y quiero ayudarte. No tengo envidia de tus posesiones o dones porque te amo y quiero que tengas lo mejor. No me jacto de mis logros porque te amo y quiero escuchar de los tuyos. No soy orgulloso porque te amo y quiero apreciar el valor que tienes antes que el mío propio. No soy rudo contigo porque te amo y tengo interés por tus sentimientos. No soy uno que busca lo suyo propio porque te amo y quiero satisfacer tus necesidades. No me enojo contigo con facilidad porque te amo y quiero pasar por encima de tus ofensas. No mantengo la memoria de tus faltas porque te amo y el amor cubre multitud de pecados. Quiera Dios que nos ayude y que podamos manifestar ese fruto importante y crucial del Espíritu, que es el amor entre hermanos, entre esposos y esposas, entre hijos y padres, y aún entre vecinos. Porque eso es lo que hizo Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, al dar a Cristo en la cruz del Calvario. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a que podamos manifestar ese fruto tan precioso y que podamos mostrarle al mundo que el amor que tú derramas en el corazón de los redimidos transforma las vidas. Este mundo necesita eso, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria.